El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo en el capítulo 7. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisotean y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, 3 enseñanzas nos trae el Evangelio de hoy. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que tener un discernimiento y una prudencia al ofrecer las cosas de valor. Jesús en el Evangelio nos advierte en cuanto a la relación con los demás y nos pone en guardia ante algunas actitudes que son muy peligrosas. Lo primero que hay que sacar de este Evangelio es que no debemos de juzgar. Se trata de una verdadera prohibición, no juzgar. Es una acción que evita todo desprecio o condena de los otros. El juicio último, recordemos que ese le pertenece única y exclusivamente a Dios. Nosotros, con nuestros parámetros y criterios, son relativos, están condicionados por nuestra subjetividad. De tal forma que toda condenación a los demás se vuelve también condenación de nosotros mismos, por cuanto nos pone bajo el juicio de Dios y se autoexcluye del perdón. Si tu ojo está limpio, es decir, si está libre de todo juicio hacia el hermano, puedes relacionarte con él de manera veraz ante Dios. Hoy, estas son como algunos consejos prácticos que el Señor nos da, que antecede al Evangelio de hoy. Y en estos 3 puntos muy puntuales, son 3 mensajes. Veamos las palabras de Jesús en el texto de hoy. ¿Qué es lo que nos ofrece? Primero, nos dice que no demos a los perros lo que es santo. Segundo, no hay que echar vuestras perlas de valor delante de los puercos, de los cerdos, no sea que los pisoteen y luego después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Y por último, en tercer lugar, nos manda que tratemos a los demás como queramos que nos traten a nosotros y que entremos por el camino angosto. ¿Qué quiere decir todo esto? Queridos hermanos, a primera vista, estos son dichos de Jesús que nos parece un poco extraño. Pero veamos a profundidad. Puede presentarse como un verdadero enigma cuando Jesús nos advierte
de todos estos dos primeros puntos de no dar a los perros lo que es santo, ni echar las perlas de alto valor a los cerdos. Qué raro es esto. Pero en verdad se trata de una manera de decir o de un lenguaje semítico que requiere ser interpretado. En tiempos de Jesús, vamos a decir un poquito acerca de la historia. En tiempos de Jesús, como en la cultura antigua, los perros no eran muy apreciados porque se consideraban semisalvajes y callejeros. Hoy veamos el aspecto positivo. Ese es en sentido negativo. Hoy veamos lo positivo. Y en la parte positiva también vamos a ver la cuestión didáctica o sapiencial de las palabras de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir no profanar las cosas santas. Es, a fin de cuentas, una invitación a usar la prudencia y el discernimiento. En el Antiguo Testamento, las cosas santas son la carne para el sacrificio. Lo encontramos en Levíticos, en el capítulo 22, y también en Éxodo 29, en Número capítulo 18. También la prohibición de echar las perlas a los cerdos resulta una cosa incomprensible. ¿Qué es lo que se trata de decir acá? Claro, para los hebreos, los cerdos son animales impuros. Por el contrario, las perlas son lo más precioso que puede haber. Entonces la advertencia de Jesús se refiere a aquel que sacia a los perros callejeros con la carne consagrada y destinada al sacrificio. Eso es lo que no se debe de hacer. Tal comportamiento resulta malvado y con frecuencia imprudente, pues normalmente a los perros no se les daba de comer y, movido por su hambre insaciable, podían volverse contra su dueño y devorarlo. A nivel de metáfora, las perlas indicarían las enseñanzas de los sabios y las interpretaciones que le daban de la Torá. En el Evangelio entonces de Mateo, la perla es imagen del reino de Dios, y ustedes lo pueden ver en el capítulo 13, la parábola de la perla preciosa. La interpretación que hace el evangelista al poner esta advertencia de Jesús es principalmente una advertencia teológica. Seguramente la interpretación que nos parecerá más acorde con el texto es la lectura eclesial de las palabras de Jesús, una advertencia a los cristianos de no predicar el evangelio a diestra y siniestra en las esquinas, gritando como loco o sin sentido. Por ahí iría. El camino a seguir al final del discurso que nos presenta San Mateo, pues ahí pone, entre otras cuestiones, una exhortación exclusiva de Jesús que invita a hacer una elección decisiva para entrar en el reino de los cielos, y es como la tercera parte, tercer aspecto o mensaje del Evangelio. La puerta estrecha. La palabra de Jesús no es solo algo que hay que comprender e interpretar, sino sobre todo ha de formar parte de la vida. Ahora bien, para entrar en el reino de los cielos es necesario seguir un camino y entrar en la plenitud de la vida, atravesando una puerta. El tema del camino es muy apreciado en el Antiguo Testamento, y Jesús mismo nos dice que Él es el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el Padre, hacia el reino de los cielos. El camino en el Antiguo Testamento, pues también en el tiempo de Jesús, representado en las dos puertas
conduce a metas diversas. Una, que la significación coherente de las advertencias de Jesús sería que a la puerta ancha se une el camino ancho que conduce a la perdición. Es decir, recorrer un camino ancho siempre es agradable, pero esto no se dice en nuestro texto. Más bien parece que San Mateo coincide con el concepto judío de camino, como lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 30. Se encuentran dos caminos que se contraponen, el de la muerte y el de la vida. Saber elegir entre los dos modos diversos de vida es decisivo para entrar en el reino de los cielos. Pues el que elige el camino ancho entra por la puerta ancha, pues es la muerte. El que elige la vía estrecha, el camino estrecho, la puerta estrecha, la de la vida, tiene vida eterna. Y este debe saber que este camino está lleno de dificultades, que no le va a ser fácil. Pues la misma palabra estrecho significa que hay dificultades, que hay que ir con pulso, con cuidado, para no tropezar, no caer o no irse al precipicio. Entonces aquí valdría la pena que nosotros nos hagamos la pregunta al final: ¿por cuál camino vamos? ¿Por qué puerta estamos entrando? Si la angosta o la ancha. Por la angosta son pocos los que van, y por la ancha pues un buen número que va. Ya sabemos hacia dónde nos conduce. Usted elige, el Señor no obliga, sencillamente nos ha indicado el camino y nosotros, ya grandecitos, sabemos a cuál vamos a tomar. Que Dios les bendiga a todos.